Bienvenidos al podcast Con plantas se vive mejor, el podcast de plantesdecor.com para los amantes de las plantas y la jardinería. Hoy empezamos nueva etapa, empezamos nuevo año. Hoy es el primer podcast que hacemos en este año 2019 y os vamos a hablar de algo que está ahora en boca de todos, son las plantas de Navidad. Os vamos a hablar de la poinsettia y os vamos a hablar de la guzmania, que es la nueva planta o la que pienso que en unos años será la planta de moda en estas fechas. La flor de Pascua o poinsettia en realidad son nombres comunes para la Euphorbia pulcherrima, que es el nombre botánico. Es un arbusto originario de América del Sur. Esta planta, digamos que debe su fama a la televisión mayormente. La historia de la fama y comercialización masiva de esta planta es algo peculiar. Os voy a contar un poco cómo se popularizó la planta, porque fue gracias a un empresario estadounidense, visionario de origen alemán, que averiguó la manera de traer las plantas de México, que es de donde estaban los viveros o donde están originariamente, en forma de esquejes. Lo que hizo, en vez de transportar las plantas como en aquellos años se solía hacer mediante tren y plantas ya grandes, este hombre se le ocurrió traer esquejes en vez de con tren en avión para traerlo mucho más rápido y que las plantas no sufrieran. De esta manera, en poco tiempo, este empresario se convirtió en la persona en Estados Unidos con más plantas disponibles para la venta, ya que tenía unos viveros, unos invernaderos donde las cultivaba. Tenía un clima muy bueno además en su zona para el cultivo de estas plantas y lo que hizo precisamente fue eso, comprar esquejes, traerlos en avión. Evitaba mucho tiempo de que la planta estuviera transportándose, que ya sabemos que siempre es complicado, ¿no? Todas las plantas que están en centros de jardinería y demás, pues no sabemos nunca de dónde vienen, muchas vienen de Europa y el transporte pues les suele afectar, aunque no las veamos en el momento, pero ¿a quién no le ha pasado comprar una planta y que a las pocas fechas, por estar en malas condiciones o simplemente por no estar fresca la planta, se le ha muerto inexplicablemente, ¿no? Bueno, pues hay que garantizar siempre que la planta esté bien, que esté en buenas condiciones y esto, por ejemplo, se evita, o este hombre lo evitó, bueno, pues trayendo esquejes con avión en vez de utilizar el tren, ¿no? Como era habitual en esa época. Esto hizo que, bueno, tenía un problema, porque un problema no, para él era una oportunidad. Tenía muchísimas plantas disponibles, pero la gente no conocía la planta, no era famosa, porque como ya he dicho venía de América del Sur, venía de otra latitud, y la gente en Estados Unidos no la conocía. ¿Qué hizo entonces este hombre? Se paseó por las principales cadenas de televisión y regaló plantas. Regaló plantas con la condición de que salieran en las emisiones que se hacían. Esto hizo que la gente conociera la planta y quisiera adquirirla, ¿no? Quisiera comprarla. Es decir, este hombre utilizó la televisión para ponerla de moda. Era, como ya digo, un visionario. Utilizó mucho antes una campaña de marketing que las grandes marcas, ¿no? Esta estrategia de marketing ha llegado hasta nuestros días y gracias a esta peculiar historia de hoy, esta planta se ha popularizado tanto. Es increíble cómo una pequeña acción ha cambiado la historia de esta planta también, ¿no? Porque al final era una planta mediocre, entre comillas, pero ahora explicaremos por qué en el hemisferio norte se ha popularizado tanto debido a la característica floración, entre comillas, porque no es floración, que luego explicaremos. Existen muy pocas plantas que florecen en invierno. Y esta planta, aunque parezca que tiene una flor de color rojo intenso, que suele ser la de color más común, ya que existen también blanco, hay salmón, rosa, hay jaspeado incluso, en realidad este color rojo no es su flor. Se trata de hojas o brácteas que modifican su color debido a su principal característica que la hacen ideal para comercializar durante estas fechas navideñas. Y es que cambia el color de sus hojas cuando menos horas de luz disponibles tiene. Y justamente en Navidad se dan los días más cortos del año, o sea que
Esta planta es fotosensible, como hemos dicho otras veces, reacciona con la luz. Cuanto menos horas de luz tiene disponible, su color de la hoja cambia a un rojo intenso o otros colores, como ya hemos dicho, pero la más normal es la roja. Hoy en día, y debido a su extraordinaria demanda, existen métodos y técnicas para forzar la floración de la flor de Pascua, y es acortando los ciclos de luz. Como ya hemos dicho, es fotosensible. Si simulamos días más cortos en plena noche mediante el encendido de bombillas, piensa que ya ha pasado un día corto de 5 minutos y una noche de 5 minutos, pero él no sabe cuánto tiempo ha pasado. O sea, digamos que para la planta, que se encienda la luz en la mitad de la noche significa que se ha hecho de día, y cuando se apaga que se ha hecho de noche. Por lo tanto, es un día más para ella. Se trata de una técnica que se realiza con bombillas que simulan el sol durante la noche. Se encienden en los grandes invernaderos donde se cultivan estas plantas y simulan, como he dicho, en plena noche unas pocas horas de luz de sol. De esta manera la planta se confunde y piensa que ha tenido un día más. Todas las plantas fotosensibles no utilizan un calendario o un reloj como nosotros para saber qué día es, sino que para ellas su día es un amanecer hasta el anochecer. Con esta técnica se consigue que lo que para nosotros son 24 horas, para las plantas sean 48, con un día muy corto y una noche muy larga. Consigue confundir y forzar de una manera totalmente artificial su supuesta floración, alterando el ciclo de la luz para favorecer su cambio de color y, por lo tanto, pudiendo así comercializarla durante más tiempo. Esto es algo complejo de entender, pero vamos, al final es que en un día vivan 2 días. Se utiliza la oscuridad de la noche y se enciende, pues eso, se enciende durante la noche la luz. Son unas luces especiales, no es una luz como la que tenemos en la habitación, lógicamente, en el comedor. Se enciende la luz y simulan que se ha hecho de día, simulan la luz del sol. Y después alargan la noche otra vez. Los golpes de luz suelen ser de 5 o 10 minutos como mucho. Si habéis tenido la oportunidad de viajar durante el invierno a Holanda, en los invernaderos de cristal donde se cultivan verduras y demás cultivos, también lo suelen hacer. Tratan de esforzar o bien la floración o bien la fructificación mediante días más cortos para acelerar el proceso de las plantas. Y bueno, ahora os quiero hablar de otra planta. Está cogiendo últimamente muchísima fama en cuanto a, bueno, sobre todo para decorar y para cambiar un poco, ¿no? Porque la gente está un poco aburrida siempre de la misma planta, de la poinsettia, y bueno, buscando alternativas, os voy a hablar de la guzmania, que es sin duda una de las plantas tropicales más vendidas en cualquier centro de jardinería. Se trata de una de las plantas más bellas y resistentes que podemos tener en nuestros hogares. Existen una gran multitud de colores donde elegir, y aunque parezca que los múltiples colores que poseen son flores, en realidad no lo son simplemente hojas modificadas, igual que la de poinsettia, que les sirve como reclamo para atraer insectos a sus flores reales, que son mucho más pequeñas y se sitúan justo en el centro de estas falsas flores. Debido a su colorido y fuerte tonalidad de color rojo, como he dicho, está imponiéndose a la tradicional poinsettia. Gracias a que la guzmania es más resistente y fácil de cultivar, ya que vive en los interiores de las casas y puede sobrevivir durante muchos años con los cuidados adecuados. ¿Qué cuidados principales necesita? Pues esta planta pertenece a la familia de las bromelias. Como hemos dicho anteriormente, la peculiaridad que tiene son unas brácteas o falsas flores, muy llamativas para atraer a los insectos en su medio natural. Esta es una planta tropical originaria de las selvas americanas, por lo que les encanta la temperatura suave entre 15 y 24 grados. Es decir, vive perfectamente en el interior de cualquier hogar. No debemos regar la guzmania de la manera tradicional. Lo importante es que sus depósitos naturales situados justo en la base de la planta estén llenos de agua. Lo haremos regando justo en la base con una regadora. No debemos nunca regar el sustrato. Este sistema es una manera que tiene la planta para recoger el agua de lluvia y estar siempre húmeda. Es muy importante no pasarse con el riego, puesto que si la regamos demasiado se pudrirá. Llenando el depósito una vez al mes será más que suficiente para que esta planta esté feliz. Lo realmente importante es pulverizar las hojas de la guzmania cada 10 días con agua templada, con tal de simular las condiciones de humedad que se den en las selvas donde son originarias.
Pensemos que en una selva, aunque llueva mucho, estas plantas suelen vivir cubiertas por una espesa capa vegetal de árboles, por lo que no recibe directamente todo el agua que cae. Siguiendo las pautas de riego que anteriormente os indicamos, tienen más que suficiente para crecer felices. En cuanto a la luz, esta planta no soporta el sol directo, ya que, como hemos dicho, viven en las espesuras de las selvas. No obstante, sí que les encanta la luz, por lo que tenerlas dentro de casa en un lugar luminoso es ideal para ellas. Si tenéis un cuarto de baño muy luminoso con luz natural, vivirán estupendamente, ya que tendrán la suficiente humedad para que tan solo tengáis que llenar el depósito, entre comillas, de la base una vez al mes y no hará falta ni siquiera pulverizarlas, porque ya sabéis que cuando nos duchamos o nos bañamos se condensa muchísimo el agua y vamos, ya con esa humedad relativa ya tendrían suficiente. Debemos abonar con un abono foliar cada 3 meses. Esta planta no tiene un gran sistema radicular, no tiene muchas raíces, por lo que acepta mejor el abono pulverizado sobre las hojas que otro tipo de abono. En muchos de nuestros diseños para decorar interiores nos gusta utilizar esta planta. Ya sabéis que si queréis que decoremos con plantas vuestra casa, vuestro negocio o oficina, podéis poneros en contacto con nosotros en www.plantesdecor.com, nuestra página web. Nos podéis seguir por Facebook también, plantesdecor.com, en Instagram, plantesdecor, y nada, en el podcast que solemos hacer mínimo 1 o 2 al mes, y para que nos pueda escuchar más gente agradecemos las valoraciones en iTunes, vuestras 5 estrellas y vuestros me gustas en iVoox. Un saludo y hasta el próximo episodio.